Desde el búnker de Daniel, sé muy bienvenido, queridos amigos. El día de hoy tenemos un capítulo fascinante. Un horno de fuego calentado 7 veces. 3 jóvenes leales a Dios. Un milagro en medio de la confusión y de la algarabía. Un rey arrogante, doblegado ante la evidencia de un Dios que salva a sus hijos. Así que quédate con nosotros y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir estos videos en la página de Facebook. Que el Señor te bendiga. Muy bien, queridos amigos, el día de hoy nos corresponde una historia fascinante en la Biblia. De hecho, el título en la Biblia es El horno de fuego. Sabemos que en el capítulo anterior, Daniel le había revelado al rey una estatua, una esfinge, que las partes del cuerpo eran de diversos metales. Recuerdan ustedes que la cabeza era de oro y simbolizaba a Babilonia. Después venían los pechos y los brazos, que eran de plata. El vientre, el muslo era de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Sabía y había entendido claramente Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que su imperio iba a ser sucedido por otro, y ese otro por otro, y así hasta que terminaran los 4 imperios grandes que iban a gobernar la tierra. Sin embargo, en un asunto de arrogancia posiblemente, él quiso hacer una estatua completa de oro, yendo en contra del plan de Dios. Queridos amigos, qué difícil, qué complicado, qué complejo es quererse oponer a los planes de Dios. Las cosas a veces no terminan bien, ¿así? Y en el caso de que nos incumbe el día de hoy, vamos a ver cómo 3 jóvenes fueron leales y firmes en medio de tanta oposición. Esta historia, este suceso, algunos dicen que posiblemente estaba sucediendo en el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Pero hay algunos historiadores que lo ubican 8 años antes, posiblemente en el año 594, 593 a.C., porque se han encontrado en unas tablas cuneiformes un informe del rey Sedequías, que usted recordará bien. Este rey había sido puesto por el imperio babilónico para el reinado de Judá. Este hombre era muy dócil en su espiritualidad, y es posible que él fue invitado a un evento grandioso allí en Babilonia, porque en este escrito, en este encuentro, en este hallazgo de esta tabla cuneiforme, se lee, hay una descripción del rey Sedequías que hizo un viaje importante a Babilonia. Aunque el hecho no es muy claro, algunos escritores, comentadores aluden de que posiblemente era a este evento que se había llamado de todas las provincias, de todos los reinos, donde el sello de Babilonia estaba en ese mundo conocido. Allí en el valle de Dura se erigió una estatua, 60 codos de altura por 6 codos de ancho. El codo, queridos amigos, puede ser casi medio metro. Así que podríamos decir que es una estatua de 30 metros de altura por 3 metros de ancho, o en asuntos más claros, de acuerdo a la medida del codo, de 26 metros 70 centímetros por 2 metros 70 centímetros de ancho. Una figura de oro completo desde arriba hasta abajo. Era como que si el rey Nabucodonosor estaba diciendo: mi reino es un reino que perdurará para siempre. ¡Qué orgullo! ¡Qué prepotencia de un rey pagano! Pero el fin de esta historia, queridos amigos, es la doblegación. Es la humillación y reconocimiento de un rey ante Dios que todo lo puede. Ante un Dios poderoso. Queridos amigos,
fueron invitados gobernantes, fueron invitados sátrapas, magistrados, capitanes, consejeros, gobernadores de las provincias. Ese día el rey quería hacer alarde no solo de su poderío, sino quería también que su Dios fuese plenamente adorado en toda la nación. Algo interesante es que en esta historia no aparece Daniel. No sabemos por qué, no sabemos dónde estaba. Usted sabe bien que unos pocos años atrás, Daniel había recibido los honores y la condecoración del rey de Babilonia. El rey sabía la fidelidad de Daniel para con su Dios. Era de tanta estima para él que es posible que no estaba allí. Seguramente lo había enviado le había dado una comisión para que no estuviese ahí y, sabiendo de que Daniel era fiel a su Dios, pudiese estropear sus planes. No sabemos en realidad. Lo que sí me queda claro es que si Daniel hubiese estado ese día, él se hubiese unido a este grupo de los 3 jóvenes hebreos. Los 3 jóvenes hebreos que ya los conocemos: Sadrac, Mesac y Abednego en sus nombres babilónicos. Se tocó la tambora, el pandero, todos los instrumentos musicales, dándole suspenso a este momento de adoración a la estatua. El rey había pedido que todos se arrodillasen ante ella. Sin embargo, queridos amigos, dice la Biblia que cuando todo el mundo, cuando todo el pueblo, cuando todas las personas se arrodillaron ante la estatua, hubieron 3 jóvenes hebreos en medio del valle de Dura que permanecieron inmóviles, puestos de pie. Rápidamente llegaron las murmuraciones ante el rey. Porque, queridos amigos, cuando tú deseas ser leal a Dios, siempre hay situaciones, siempre hay personas chismosas, acusadoras, murmuradoras. Y dice el versículo 8, en aquel vinieron algunos hombres caldeos, acusaron maliciosamente a los judíos. Hay 3 hombres quien tú has puesto sobre las provincias que no se han arrodillado, los acusaron. Literalmente debe de ser traducida esta palabra aramea como los comieron o comieron partes de sus cuerpos. Nosotros podemos hacer una traducción más coloquial, más tradicional, más campirana, pueblerina. Se los comieron porque le tenían envidia. Queridos amigos, cuando tú y yo también decidimos ser leales a Dios, cuando todo el mundo ve que somos diferentes a ellos, no se quedan tranquilos. Murmuran, acusan, quieren vernos mal. Pero hay un Dios que está detrás de nosotros. El rey, cuando escuchó esta noticia, se enojó. Y entonces mandó a llamar a los 3 jóvenes hebreos y les dijo: yo los conozco a ustedes, ¿por qué no se inclinan a mi estatua? Les voy a dar una segunda oportunidad. Oh queridos, cuando se volvió a escuchar los instrumentos musicales, estos jóvenes hebreos volvieron a permanecer leales, de pie ante toda la gente que se inclinaba ante la estatua. Ellos habían decidido ser leales a Dios. No importa si el Señor no los librara de ese horno de fuego, que había sido la sentencia y el juicio, si no se inclinaban. Pero también ellos estaban seguros de que Dios los iba a proteger. Oh, estimados amigos, aquí tenemos una de las lecciones más importantes de este capítulo. La provisión de Dios, el cuidado de Dios, la liberación de Dios para con su pueblo, los milagros constantes de Dios en nuestra vida. En un momentito te voy a hablar de las 3 lecciones de este capítulo, pero déjame terminar la historia. El rey hizo que este horno fuese calentado 7 veces más, porque él quería tener la seguridad que ningún Dios podía liberarlos de sus manos. Algo místico. Por eso él permitió que se calentara 7 veces este horno. Y entonces hombres fuertes tomaron a estos 3 jóvenes hebreos, ataron sus manos y los lanzaron al horno de fuego. Era tanto el calor, queridos, que dice la Biblia que aquellos que tomaron y aventaron a los jóvenes al horno, por el calor cayeron muertos. De repente, algo sucedió.
El rey ahora veía dentro del horno de fuego a 4 personas que se paseaban. Se acercó al horno. Estaba impresionado, estaba asombrado, estaba temeroso, porque este cuarto personaje era diferente a los otros 3. Era Dios mismo que estaba caminando en medio del horno con estos 3 jóvenes hebreos. El rey preguntó: ¿acaso no fueron 3 los que metieron en el horno? Porque veo a 4. Yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Queridos amigos, aquí recuerda que este capítulo ha sido escrito en arameo y se usa la palabra arameo de los dioses. El cuarto es semejante al Hijo de los dioses, la palabra Elohim, una palabra aramea que significa para dioses paganos en plural. Esta palabra Elohim es de la palabra singular Elá, que significa Dios en arameo. Pero este Elohim, queridos amigos, también tiene una palabra muy parecida en el hebreo, que es Elohim, y que, aunque este es un asunto plural, una palabra en plural, significa al Dios único y verdadero. Así que podríamos entender, interpretar que esta palabra Elohim se estaba refiriendo al Dios de los dioses, al Dios único y verdadero. Fueron llamados para que salieran, y cuando salieron estos 3 jóvenes hebreos, se dieron cuenta que su ropa no tenía olor del humo, no había pasado nada en ellos. Había sucedido un milagro. En ese momento el rey reconoció al Dios de Sadrach, de Mesach y Abed-Nego y pidió para que todos adoraran al Dios verdadero, al único. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Algunos comentadores dicen que este era el ángel de Dios. Sin embargo, algunos comentadores, incluyendo Elena G. de White, dicen que este cuarto personaje era la segunda persona de la deidad. Jesús mismo estaba caminando con Sadrach, Mesach y Abed-Nego allí en ese horno. Jesús mismo vino a cuidar, a librar a sus hijos que habían sido leales en medio de la prueba y de la oposición. El rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en toda la provincia de Babilonia. Se escuchó la historia de la liberación. Se invitó para que todos, y se hizo un decreto. Ahí como que el rey todavía se creía autosuficiente con el poder para decretar de que todos adoraran a la fuerza al Dios de Sadrach y Abed-Nego. Y que el que no lo hiciera, le fuese quitada la vida. Sabemos que Dios no aprueba este tipo de decisiones del ser humano. Todo lo que Dios quiere que nosotros rindamos para Él debe de ser en absoluta obediencia y una absoluta decisión personal. Para terminar nuestro repaso de este día, quiero compartirte las 3 lecciones que encuentro. Número 1, no importa la situación en la que te encuentres, por muy difícil que sea, se puede ser siempre fiel a Dios. Habemos algunos que ponemos pretextos: es que usted no sabe la situación que estoy, es que tengo una familia que alimentar, es que estoy en esta situación y no podía, era una oportunidad de mi vida. No importa la situación, incluso cuando tu vida está en riesgo, se puede ser leal a Dios. Esto me dice la historia de estos 3 jóvenes hebreos. Lección número 2. Dios honra la fidelidad de sus hijos. Dios honra la fidelidad de sus hijos. Queridos amigos que me escuchan, Dios ha bendecido tu vida, ya sea que merezcas o no, ya sea que necesites o no. Dios honra a aquellos que son leales a Él. No nos falta la comida, tenemos la salud, hay un trabajo, tenemos una familia, tenemos paz cuando vamos a la cama a dormir. No tenemos accidentes, no gastamos en un seguro ir a un hospital.
Dios ha sido bueno con nosotros. Dios honra a aquellos que son fieles. Imagínate si tú y yo fuésemos completamente leales a Él. ¿Cuántos milagros? ¿De cuántos accidentes no nos ha librado? ¿Cuántas cosas verían nuestros ojos? Y número 3, Dios merece toda honra en nuestras victorias. Estos chicos recibieron tal vez mayor encomienda, porque el rey Nabucodonosor se dio cuenta de que estos estaban dispuestos a morir, no solamente oponiéndose a él. El rey fue muy inteligente y se dio cuenta que estos no tenían nada contra la corte, contra su corona, la lealtad al rey. El rey se dio cuenta de que estos eran leales a su Dios. El nombre de Dios fue dado a conocer en toda la provincia por segunda vez. El nombre de Dios estaba en la boca de todas las personas. Cuando tengas victorias, cuando Dios obre el milagro, dale la honra y la gloria a Dios. Te espero el día de mañana y que el Señor te bendiga.